Una limpiadora encontró un billete de lotería premiado en la basura de su patrón millonario. Al intentar devolverlo, escuchó algo que la hizo tomar una decisión drástica. El tintineo del cristal roto resonó en la opulenta oficina, haciendo que Carla Mendoza se estremeciera. Sus manos, encallecidas por años de trabajo duro, temblaban mientras recogía los fragmentos del costoso vaso de whisky que acababa de romper. El corazón le latía con fuerza, imaginando la furia del señor Montero si descubría su torpeza. Un sudor frío le recorría la espalda mientras miraba frenéticamente a su alrededor, buscando una salida a su predicamento. ¿Qué fue ese ruido, Mendoza? La voz grave del señor Montero se acercaba por el pasillo. Carla contuvo la respiración. Sus ojos marrones se agrandaron por el pánico. En ese momento, vislumbró el bote de basura bajo el escritorio de caoba. Sin pensarlo dos veces, arrojó los fragmentos de cristal y se puso de pie justo cuando la puerta se abría. Federico Montero, un hombre de 50 años con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje que costaba más que el salario anual de Carla, entró en la oficina. Sus ojos azules, fríos como el hielo, escanearon la habitación antes de posarse en ella. ¿Todo en orden, Mendoza?, preguntó, su tono aparentemente casual, pero con un filo de sospecha. Sí, señor, respondió Carla, forzando una sonrisa. Solo estaba limpiando, como siempre. Montero asintió lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. Bien, asegúrate de que todo esté impecable para la reunión de esta tarde. Es crucial. Por supuesto, señor, dijo Carla, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba aún más. Cuando Montero finalmente salió, Carla se permitió soltar el aliento que había estado conteniendo. Se apoyó contra el escritorio, cerrando los ojos por un momento. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas 5 años había llegado a Buenos Aires llena de esperanza, soñando con una vida mejor para ella y sus hijos. Ahora, aquí estaba, temblando de miedo por un vaso roto en la mansión de un millonario. El sonido de su teléfono vibrando la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de la escuela de Miguel. Su hijo estaba enfermo otra vez. Carla cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo iba a pagar otra visita al médico? Mientras guardaba el teléfono, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en el escritorio de Montero. Era él, sonriendo ampliamente, recibiendo un premio de empresario del año. La sonrisa no llegaba a sus ojos, notó Carla. Había algo frío, calculador en esa mirada. De repente, el teléfono de la oficina sonó, sobresaltándola. Carla se alejó rápidamente, fingiendo limpiar los estantes mientras Montero entraba nuevamente para atender la llamada. Estaba a punto de salir cuando las palabras de su jefe la detuvieron en seco. Sí, el dinero estará listo para la transferencia esta noche, dijo Montero en voz baja. No hay forma de rastrearlo. La fundación es solo una fachada. Carla sintió que se le helaba la sangre. Fundación, transferencia. Algo en el tono de Montero le decía que esto no era un negocio legítimo. Los inmigrantes nunca sabrán qué pasó con el dinero, continuó Montero, riendo suavemente. Para cuando se den cuenta, será demasiado tarde. El corazón de Carla se aceleró. Estaba escuchando algo que no debía. Algo peligroso. Retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, cuando su espalda chocó contra el carrito de limpieza. El tintineo de las botellas pareció ensordecedor en el silencio de la oficina. Montero se giró bruscamente. «Te llamaré luego», dijo rápidamente al teléfono antes de colgar. Sus ojos se clavaron en Carla, una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. «Mendoza, ¿qué haces todavía aquí?» Yo estaba terminando de limpiar, señor», tartamudeó Carla, su mente trabajando a toda velocidad. No quería molestar, así que esperaba a que terminara su llamada. Montero la estudió por un largo momento, su rostro una máscara impenetrable. Finalmente, asintió. «Bien, puedes irte ahora». Y Mendoza hizo una pausa, sus ojos entrecerrados. «Recuerda, la lealtad es muy importante en esta casa». «Muy importante». Carla asintió rápidamente,
Recogió sus cosas y salió de la oficina, sintiendo la mirada de Montero clavada en su espalda. Una vez fuera, se apoyó contra la pared, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Y qué iba a hacer al respecto? Mientras caminaba hacia la salida de la mansión, la cabeza de Carla daba vueltas. Los rumores de despidos que había escuchado esa mañana resonaban en sus oídos, mezclándose con las palabras enigmáticas de Montero sobre lealtad. ¿Estaba su trabajo en peligro? ¿Cómo alimentaría a Miguel y Sofía si perdía este empleo? Al pasar por la cocina, vio a Luisa, la cocinera boliviana, preparando la cena. Sus ojos se encontraron, y Carla vio en ellos el mismo cansancio, la misma preocupación que sentía ella misma. Por un momento, sintió el impulso de confiarle lo que había escuchado, pero el miedo la detuvo. No podía arriesgarse, no cuando había tanto en juego. Salió a los jardines donde Javier, el jardinero colombiano, podaba los rosales. Le saludó con un gesto cansado, notando cómo sus hombros se encorvaban bajo el peso de una vida de trabajo duro. Todos ellos, inmigrantes tratando de construir una vida mejor, ahora atrapados en la telaraña de los secretos de Montero. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, Carla sintió que algo se agitaba en su interior, una chispa de indignación, de coraje, que había estado dormida durante mucho tiempo. Las palabras de su abuela, Mama Rosa, resonaron en su mente. Nuestros antepasados incas no se doblegaron ante la injusticia. Llevamos su fuerza en nuestra sangre. Carla apretó los puños. Tal vez era hora de dejar de agachar la cabeza. Tal vez era hora de tomar una posición. Pero, ¿cómo podía una simple empleada doméstica enfrentarse a alguien tan poderoso como Federico Montero? Mientras el autobús la llevaba de vuelta a su pequeño apartamento, donde Miguel y Sofía la esperaban, Carla no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que no sabía era que, escondido en el bote de basura de la oficina de Montero, entre los fragmentos del vaso roto, yacía un billete de lotería que estaba a punto de alterar el curso de su destino para siempre. El pequeño apartamento de Carla bullía de actividad mientras ella preparaba el desayuno para Miguel y Sofía. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado, creando una atmósfera hogareña que contrastaba con la tensión que Carla sentía en su interior. «Mamá, ¿me puedes ayudar con la tarea de matemáticas?», preguntó Sofía, sus ojos grandes y suplicantes. Carla sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Claro, mi amor. Después del desayuno, ¿sí?». Miguel tosió fuertemente, atrayendo la atención de Carla. Su rostro se ensombreció de preocupación. «¿Cómo te sientes hoy, hijo?». «Mejor, ma», respondió Miguel, aunque el cansancio en sus ojos decía lo contrario. Carla suspiró, pensando en la cuenta médica que aún no podía pagar. El peso de sus responsabilidades parecía aplastarla, pero se obligó a mantener una sonrisa para sus hijos. Mientras lavaba los platos, su mente volvió a la conversación que había escuchado el día anterior en la oficina de Montero. La inquietud que sentía no había disminuido. ¿Debería decir algo? ¿A quién podría confiarle algo así? El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Luisa, la cocinera de la mansión. «Carla, ¿has oído las noticias?». La voz de Luisa sonaba agitada. «Están diciendo que van a despedir a la mitad del personal. Algo sobre reestructuración». El corazón de Carla dio un vuelco. «¿Qué? ¿Cuándo supiste esto?». «Javier lo escuchó esta mañana. Montero estaba hablando con su asistente. Carla, tengo miedo, no puedo perder este trabajo». Carla cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tranquila, Luisa. Veamos qué pasa. Tal vez solo sean rumores». Después de colgar, Carla se apoyó contra la pared, respirando profundamente. No podía perder este trabajo. No ahora, no con Miguel enfermo y las cuentas acumulándose. Con el corazón pesado se despidió de sus hijos y salió hacia la mansión Montero. El trayecto en autobús, normalmente un momento de reflexión tranquila, estaba cargado de ansiedad. Cada rostro que veía le parecía un reflejo de su propia preocupación. Cada inmigrante luchando por sobrevivir en una ciudad que a menudo les daba la espalda. Al llegar a la mansión, el ambiente era tenso.
Los empleados hablaban en susurros, lanzando miradas nerviosas hacia la oficina de Montero. Carla se dirigió directamente allí, determinada a comenzar su rutina de limpieza, como si nada hubiera cambiado. Mientras limpiaba el escritorio de Montero, sus ojos se posaron en el bote de basura donde había arrojado los fragmentos del vaso el día anterior. Algo captó su atención: un pedazo de papel colorido entre los vidrios rotos. Intrigada se agachó para examinarlo más de cerca. Su corazón se detuvo por un instante. Era un billete de lotería. Y no cualquier billete. Los números coincidían con los del gran premio que había visto anunciado en las noticias esa mañana. Con manos temblorosas, Carla sacó el billete del bote. ¿Cómo había terminado algo tan valioso en la basura? ¿Acaso Montero no sabía que había ganado? En ese momento, escuchó pasos acercándose. Rápidamente, sin pensar, Carla metió el billete en el bolsillo de su delantal, justo a tiempo, pues la puerta se abrió y entró Montero, su rostro una máscara de preocupación. «Ah, Mendoza», dijo, apenas notándola. «Asegúrate de limpiar bien. Tengo una reunión importante más tarde». Carla asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Sí, señor. Todo estará impecable». Montero se sentó en su escritorio, murmurando para sí mismo mientras revisaba unos papeles. Carla continuó limpiando, consciente del peso del billete en su bolsillo, como si quemara a través de la tela. De repente, el teléfono de Montero sonó. Él contestó, su voz baja y urgente. «¿Cómo que no lo encuentras? Debe estar ahí. Búscalo bien. Ese billete vale millones». Carla sintió que se le helaba la sangre. Montero sabía del billete. Lo estaba buscando. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué debía hacer? ¿Devolverlo? Pero entonces recordó la conversación que había escuchado el día anterior sobre el dinero de la Fundación para Inmigrantes. Mientras Montero continuaba su llamada, cada vez más agitado, Carla tomó una decisión. No devolvería el billete, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando realmente en esta mansión. Terminó su limpieza y salió de la oficina, el billete escondido de manera segura. Mientras caminaba por el pasillo, se cruzó con Javier. «¿Estás bien, Carla?», preguntó él, notando su expresión perturbada. «Parece que hubieras visto un fantasma». Carla forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo cansada. Oye, Javier, ¿has notado algo extraño últimamente? ¿Con Montero o los negocios de la casa?». Javier miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Hay rumores, Carla. Cosas que no cuadran, pero es peligroso hablar de eso aquí». Carla asintió, entendiendo. «Tal vez podríamos hablar después del trabajo. Hay algo que necesito contarte». Mientras se alejaba, Carla sentía el peso de su decisión. Había cruzado una línea, tomando algo que no le pertenecía, pero en lo profundo de su ser sentía que era lo correcto. Este billete podría ser la clave para desentrañar los secretos de Montero, para proteger a sus compañeros inmigrantes. Esa noche, mientras regresaba a casa, Carla no podía dejar de pensar en el billete y en todo lo que representaba. Oportunidad, peligro, justicia. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que no sabía era cuán profundo sería ese cambio, ni los peligros que enfrentaría en el camino. Al llegar a su apartamento, encontró a Miguel en la cama, su respiración dificultosa. Sofía la miraba con ojos preocupados. «Mamá, Miguel está peor». Carla abrazó a sus hijos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Con el billete escondido en su bolso y la salud de Miguel empeorando, sabía que tenía que tomar decisiones difíciles. Y pronto. Mientras preparaba una sopa para Miguel, Carla miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. En algún lugar ahí fuera, Montero estaría buscando frenéticamente el billete. Y aquí estaba ella, una simple empleada doméstica, sosteniendo en sus manos el poder de cambiar su destino y el de muchos otros. «Dios mío», susurró para sí misma, «dame la fuerza para hacer lo correcto». El aroma a hierbas y el suave murmullo de una radio vieja llenaban la pequeña sala del apartamento de Mamá Rosa. Carla se sentó en un desgastado sillón, sus manos apretando una taza de té de coca
mientras observaba a su abuela moverse por la habitación con una agilidad que desafiaba sus 70 años. «Algo te pesa, mi niña», dijo Mamá Rosa, sus ojos oscuros penetrantes bajo el pelo canoso. «Lo veo en tus hombros, en tus ojos. Cuéntale a tu abuela». Carla suspiró profundamente. «Ay, abuela, ni sé por dónde empezar». «Por el principio, como siempre», respondió Mamá Rosa con una sonrisa cálida sentándose frente a su nieta. Y así, Carla comenzó a desenredar la madeja de eventos de los últimos días, la conversación que escuchó, los rumores de despidos y finalmente el billete de lotería. Mientras hablaba, sentía que un peso se levantaba de sus hombros, reemplazado por una nueva ansiedad, al ver la expresión de su abuela volverse cada vez más seria. «Carla, mi amor», dijo Mamá Rosa cuando su nieta terminó de hablar, «has tropezado con algo grande, algo peligroso». «Lo sé, abuela. ¿Qué debo hacer? Una parte de mí quiere devolver el billete y olvidar todo esto, pero tu corazón te dice que hay algo más en juego», completó Mamá Rosa. Se levantó y caminó hacia una vieja cómoda, de donde sacó una caja de madera tallada. «Déjame contarte una historia, la historia de por qué estamos aquí, en Argentina, y no en nuestra querida tierra peruana». Carla se enderezó intrigada. Su abuela rara vez hablaba de su pasado en Perú. Mamá Rosa abrió la caja, revelando fotos antiguas y recortes de periódicos amarillentos. «Hace muchos años, cuando tu madre era apenas una niña, yo era más que una simple curandera. Era una activista, una luchadora por los derechos de nuestra gente en las montañas». Los ojos de Carla se abrieron con sorpresa. «¿Tú, abuela? Pero nunca me lo dijiste». «Hay cosas que es mejor mantener en silencio, hasta que llega el momento adecuado», respondió Mamá Rosa con una sonrisa triste. «En aquellos días enfrentamos a poderosos terratenientes que querían quitarnos nuestras tierras. Un día descubrí documentos que probaban su corrupción. Como tú ahora, tuve que tomar una decisión». Carla escuchaba fascinada, mientras su abuela relataba cómo había luchado contra la injusticia, cómo había tenido que huir en medio de la noche con su familia cuando las amenazas se volvieron demasiado peligrosas. «Pero abuela, ¿por qué me cuentas esto ahora?». Mamá Rosa tomó las manos de Carla entre las suyas. «Porque, mi niña, la sangre de los luchadores corre por tus venas. Nuestros ancestros incas no se doblegaron ante la injusticia, y tú tampoco debes hacerlo. Ese billete llegó a tus manos por una razón». «Pero tengo miedo, abuela», confesó Carla, su voz quebrándose. «Tengo a Miguel y Sofía que dependen de mí. Si pierdo mi trabajo, si algo me pasa...». «El miedo es natural, Carla, pero no dejes que te paralice». Mamá Rosa se levantó y fue hacia un antiguo baúl en la esquina de la habitación. De él sacó un pequeño amuleto de piedra. «Este amuleto ha estado en nuestra familia por generaciones. Se dice que protege a quien lo porta y le da fuerza en los momentos difíciles». Colocó el amuleto en las manos de Carla. «Recuerda, mi niña, que no estás sola en esta lucha. Busca aliados, confía en tu instinto y sobre todo no pierdas de vista lo que es justo». Carla apretó el amuleto, sintiendo su peso reconfortante. «Gracias, abuela. Pero ¿cómo sabré qué es lo correcto?». «Tu corazón lo sabrá», respondió Mamá Rosa, acariciando la mejilla de su nieta. «Pero ten cuidado. Los hombres como Montero no renuncian al poder fácilmente. Debes ser astuta, paciente y estar preparada para lo inesperado». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la pequeña sala en tonos dorados, Carla se despidió de su abuela, su mente llena de historias del pasado y preocupaciones sobre el futuro. El amuleto en su bolsillo parecía vibrar con una energía antigua, recordándole la fuerza de sus ancestros. De vuelta en su apartamento, Carla encontró a Miguel y Sofía dormidos. Los observó por un momento, su corazón hinchado de amor y determinación. Ya no era solo por ella que debía actuar, sino por ellos, por su comunidad, por todos aquellos que, como ella, luchaban por un lugar en este nuevo país. Sacó el billete de lotería de su escondite y lo miró fijamente. Ya no era solo un pedazo de papel, sino un símbolo de esperanza y de cambio. Con manos temblorosas,
Tomó su teléfono y marcó el número de Javier. Javier, soy Carla. Necesito hablar contigo. Es importante. La voz de Javier sonaba cautelosa al otro lado de la línea. ¿Está todo bien, Carla? No estoy segura, respondió ella mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pero creo que he descubierto algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Hubo un momento de silencio antes de que Javier respondiera. Te escucho. Mientras Carla comenzaba a explicar, sintió que estaba cruzando un punto sin retorno. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. La sangre de los luchadores corre por tus venas. Era hora de demostrar que era digna de ese legado. Afuera la noche caía sobre Buenos Aires, una ciudad de sueños y luchas, de oportunidades y peligros. Y en un pequeño apartamento, una mujer valiente daba el primer paso en un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. El destino de Carla, entrelazado con el de un billete de lotería, estaba a punto de desplegarse de maneras que ni siquiera podía imaginar. La cafetería estaba casi vacía cuando Carla entró, sus ojos escaneando nerviosamente el local hasta que vio a Javier sentado en un rincón apartado. Se acercó, notando la tensión en los hombros del jardinero colombiano. Gracias por venir, dijo Carla en voz baja deslizándose en la silla frente a él. Javier asintió, sus ojos oscuros estudiándola con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿De qué se trata todo esto, Carla? Tu llamada sonaba urgente. Carla respiró hondo, sus dedos jugando inconscientemente con el amuleto en su bolsillo. Javier, ¿confías en mí? Claro que sí, respondió él sin dudar. Hemos trabajado juntos por años. Eres como una hermana para mí. Con esas palabras de aliento, Carla comenzó a relatar su historia en voz baja, vigilando constantemente que nadie los escuchara. Le contó sobre la conversación que había oído, el billete de lotería, y sus sospechas sobre las actividades de Montero. A medida que hablaba, vio cómo la expresión de Javier pasaba de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una determinación sombría. Carla, dijo Javier cuando ella terminó, inclinándose hacia adelante. Lo que me estás contando es muy peligroso, pero no me sorprende del todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carla, sintiendo que su corazón se aceleraba. Javier miró a su alrededor antes de continuar en un susurro. He notado cosas extrañas en la mansión, documentos que no deberían estar en el jardín, conversaciones a medianoche. Y hace unos días, mientras podaba los arbustos cerca de la oficina de Montero, escuché algo que no debía. Carla contuvo la respiración. ¿Qué escuchaste? Montero hablaba sobre una operación limpieza. Al principio pensé que se refería a los despidos, pero ahora creo que es algo más siniestro. Mencionó eliminar evidencia y silenciar a alguien. Un escalofrío recorrió la espalda de Carla. Dios mío, Javier, ¿en qué nos hemos metido? En algo grande, Carla, pero no estamos solos. Javier sacó su teléfono y mostró una foto a Carla. Era un documento con el membrete de la Fundación Nuevo Amanecer, la misma que Montero había mencionado en su conversación telefónica. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Carla, asombrada. Lo encontré entre los papeles que Montero tiró al jardín para quemar. Lo salvé antes de que se destruyera completamente. Mira la firma al final. Carla se inclinó para ver mejor y jadeó. La firma era de Luis Ramírez, un conocido activista por los derechos de los inmigrantes que había desaparecido misteriosamente hacía unos meses. Javier, esto podría ser la prueba que necesitamos. En ese momento la puerta de la cafetería se abrió y entró Luisa, la cocinera boliviana. Sus ojos se encontraron con los de Carla y Javier, y sin decir una palabra se dirigió hacia su mesa. Perdón por llegar tarde, dijo Luisa, sentándose junto a ellos. Tuve que asegurarme de que nadie me seguía. Carla miró a Javier, confundida. Él sonrió levemente. Invité a Luisa. Necesitamos todos los aliados que podamos conseguir. Durante la siguiente hora, los tres compartieron información, conectando puntos que antes parecían inconexos. Luisa reveló que había encontrado discrepancias en los registros de compras de la mansión, cantidades de dinero que no cuadraban con los gastos reales. Siempre supe que algo no estaba bien, dijo Luisa, su voz temblando ligeramente.
Pero tenía miedo de decir algo. Necesito este trabajo. Mi familia en Bolivia depende de mí. Carla tomó la mano de Luisa. Te entiendo perfectamente. Todos estamos en la misma situación. Pero ahora, con lo que sabemos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Javier asintió solemnemente. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? No podemos simplemente acusar a Montero sin pruebas sólidas. Y si él descubre que sabemos algo... Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Carla sintió el peso del billete de lotería en su bolsillo, una responsabilidad que ahora compartía con sus compañeros. Necesitamos más pruebas, dijo finalmente. Y necesitamos ser muy cuidadosos. Montero tiene conexiones poderosas. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Luisa y Javier asintieron, sus rostros una mezcla de miedo y determinación. Estamos juntos en esto, dijo Luisa apretando la mano de Carla. Mientras planeaban sus próximos pasos, Carla no pudo evitar pensar en sus hijos, en Mamá Rosa, en todos los inmigrantes que luchaban día a día por una vida mejor. Este no era solo su fight, era una batalla por la justicia, por la dignidad de su comunidad. Al salir de la cafetería, cada uno tomando un camino diferente para no levantar sospechas, Carla sintió una mezcla de temor y esperanza. Habían formado una alianza improbable, unidos por un secreto peligroso y un deseo común de justicia. Esa noche, mientras arropaba a Miguel y Sofía, Carla los abrazó con más fuerza de lo habitual. «Los amo tanto», susurró, su voz quebrándose ligeramente. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Sofía, sus grandes ojos llenos de preocupación. Carla sonrió acariciando el cabello de su hija. «Sí, mi amor. Mamá solo está un poco cansada. Pero todo va a estar bien, te lo prometo». Mientras cerraba la puerta de la habitación de los niños, Carla sintió el peso de esa promesa. No sabía cómo, pero encontraría la manera de cumplirla. Por ellos, por sus amigos, por todos los que como ella soñaban con un futuro mejor en esta tierra adoptiva. Afuera, la noche de Buenos Aires brillaba con millones de luces, cada una representando una historia, una lucha, un sueño. Y en algún lugar de esa vasta ciudad, un hombre poderoso buscaba frenéticamente un billete de lotería, sin saber que había desatado una fuerza que no podría controlar. El juego había comenzado, y Carla estaba decidida a ganar, sin importar el costo. La mansión Montero vibraba con una tensión palpable esa mañana. Carla podía sentirla en el aire mientras limpiaba meticulosamente la sala principal, sus ojos atentos a cualquier detalle fuera de lugar. Los otros empleados se movían con cautela, intercambiando miradas nerviosas y susurros apresurados. Federico Montero irrumpió en la sala, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¡Mendoza!», ladró, haciendo que Carla se sobresaltara. «¡A mi oficina! ¡Ahora!». Con el corazón latiendo furiosamente, Carla lo siguió, consciente de las miradas de lástima que le lanzaban sus compañeros. Una vez dentro, Montero cerró la puerta de un golpe y se volvió hacia ella, sus ojos fríos como el acero. «Escúchame bien, Mendoza», dijo en voz baja y amenazante. «Sé que alguien ha estado husmeando donde no debe. Si descubro que has tenido algo que ver con la desaparición de ciertos documentos, te aseguro que lo lamentarás». Carla luchó por mantener su expresión neutral, agradeciendo silenciosamente a años de práctica, ocultando sus emociones. «No sé de qué habla, señor. Yo solo hago mi trabajo». Montero la estudió por un momento, sus ojos entrecerrados. «Eso espero, por tu bien y el de tus hijos. Recuerda, Mendoza, sé todo sobre ti, sobre tu situación precaria. Sería una lástima que algo les pasara, ¿no crees?». El miedo y la rabia se mezclaron en el pecho de Carla, pero se obligó a mantener la calma. «Entiendo, señor. ¿Puedo volver a mi trabajo ahora?». Con un gesto brusco, Montero la despidió. Una vez fuera de la oficina, Carla se apoyó contra la pared, respirando profundamente para calmar sus nervios alterados. La amenaza velada de Montero resonaba en sus oídos, mezclándose con el recuerdo de la voz de Mamá Rosa. «No dejes que el miedo te paralice». Más tarde, durante su descanso, Carla se encontró con Javier en el jardín trasero, fingiendo admirar las rosas mientras hablaban en voz baja.
Montero está furioso, susurró Carla. Sabe que alguien ha estado tomando documentos. Javier asintió, su rostro sombrío. Lo sé. Esta mañana despidió a 2 empleados acusándolos de robo. Carla, esto se está poniendo muy peligroso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, sintiendo el peso del billete de lotería en su bolsillo, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Tengo una idea, pero es arriesgada, respondió Javier mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Hay una fiesta benéfica en la mansión la próxima semana. Todos los peces gordos estarán aquí. Si pudiéramos encontrar pruebas sólidas antes de eso. Carla completó su pensamiento. Podríamos exponerlo frente a todos. Pero, Javier, ¿cómo vamos a conseguir esas pruebas? En ese momento, Luisa se acercó fingiendo podar un arbusto cercano. Escuchen, dijo en voz baja. He estado revisando los registros de la cocina. Hay grandes sumas de dinero que no cuadran con los gastos reales. Creo que Montero está usando la fiesta benéfica como tapadera para algo grande. Los 3 intercambiaron miradas, la gravedad de la situación pesando sobre ellos. Estaban al borde de descubrir algo enorme, pero el peligro nunca había sido mayor. Necesitamos ayuda, dijo Carla finalmente. No podemos hacer esto solos. Javier asintió lentamente. Conozco a alguien, un periodista que ha estado investigando casos de corrupción. Quizás él pueda ayudarnos. Es arriesgado, advirtió Luisa. ¿Podemos confiar en él? Tendremos que hacerlo, respondió Carla, su determinación creciendo. No tenemos otra opción. Esa noche, mientras Carla regresaba a casa, sintió que la estaban siguiendo. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Cuando finalmente llegó a su apartamento, encontró a Miguel en la cama, su respiración más laboriosa que nunca. «Mamá», dijo Sofía, sus ojos llenos de lágrimas, «Miguel está peor. Necesita ir al hospital». Carla sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miró el billete de lotería escondido en su cajón, la tentación de usarlo para pagar el tratamiento de Miguel, casi abrumadora. Pero sabía que no podía. Ese dinero representaba mucho más que su salvación personal. Era la clave para exponer la corrupción que afectaba a tantos como ella. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias. Mientras esperaba la ambulancia, abrazó a sus hijos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Todo va a estar bien», susurró, más para sí misma que para ellos. «Mamá va a arreglar todo». En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Javier. El periodista accedió a reunirse, mañana 10 p.m. en el parque. Carla cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mañana sería un día crucial, un punto de inflexión en su lucha. Mientras la sirena de la ambulancia se acercaba, Carla tomó una decisión. No importaba lo que pasara, no se rendiría. Por Miguel, por Sofía, por todos los que sufrían bajo el yugo de la injusticia, seguiría luchando. La noche se cernía sobre Buenos Aires, una ciudad de sueños y pesadillas entrelazados, y en medio de todo, una mujer valiente se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba, armada solo con su coraje y la esperanza de un futuro mejor. La noche era fría y húmeda cuando Carla llegó al parque. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba las sombras, buscando a Javier y al misterioso periodista. El sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies parecía ensordecedor en el silencio de la noche. «Carla, por aquí», susurró una voz familiar. Javier emergió de detrás de un árbol, acompañado por un hombre de mediana edad con gafas y una expresión seria. «Este es Alejandro Suárez», presentó Javier. «Ha estado investigando a Montero y sus asociados durante meses». Alejandro extendió su mano. «Un placer, Carla. Javier me ha contado sobre su situación. Es muy valiente lo que están haciendo». Los 3 se sentaron en un banco apartado, las sombras ocultándolos de miradas indiscretas. Carla y Javier compartieron todo lo que habían descubierto, las conversaciones sospechosas, los documentos, las discrepancias en los registros financieros. Alejandro escuchaba atentamente, tomando notas en una pequeña libreta. «Esto es más grande de lo que imaginaba», dijo finalmente. «Montero no está actuando solo.
Hay políticos involucrados, jueces, incluso algunas ONGs que se supone ayudan a inmigrantes. Carla sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiere decir? Es una red compleja, explicó Alejandro. Usan fundaciones benéficas como fachada para lavar dinero. El dinero que debería ir a programas de ayuda para inmigrantes termina en cuentas offshore. Y eso no es todo. Hay evidencia de que están involucrados en tráfico de personas. Javier maldijo en voz baja. Carla se llevó una mano a la boca, horrorizada. Dios mío, ¿cuántas vidas han destruido? Muchas, respondió Alejandro con gravedad. Pero con su ayuda podríamos exponerlos. Tengo contactos en la fiscalía que están esperando la oportunidad de actuar. Solo necesitamos pruebas concretas. La fiesta benéfica, dijo Javier, es en 3 días. Todos los involucrados estarán allí. Alejandro asintió. Es nuestra mejor oportunidad, pero será peligroso. Si los descubren, lo haremos, interrumpió Carla con determinación. No podemos dejar que sigan lastimando a más gente. Planearon cuidadosamente durante la siguiente hora. Carla y Javier se encargarían de recopilar pruebas durante la fiesta, mientras Luisa vigilaría desde la cocina. Alejandro estaría cerca, listo para recibir la información y pasarla a sus contactos. Cuando se despidieron, Alejandro tomó la mano de Carla. Tenga cuidado. Gente como Montero no se rinde sin pelear. De vuelta en su pequeño apartamento, Carla encontró a Mama Rosa cuidando de Miguel y Sofía. El niño parecía más pálido que nunca. ¿Cómo está?, preguntó Carla, acariciando la frente de su hijo. Estable por ahora, respondió Mama Rosa. Pero necesita atención médica constante, Carla. ¿Cómo vas a pagar por esto? Carla sintió el peso del billete de lotería en su bolsillo. Sería tan fácil usarlo, resolver todos sus problemas inmediatos. Pero al mirar a sus hijos pensó en todos los otros niños, en todas las familias que sufrían por la corrupción de Montero y sus cómplices. Encontraré una manera, abuela, dijo con voz firme. Por ahora necesito que cuides de ellos unos días más. Hay algo importante que debo hacer. Mama Rosa la miró fijamente, sus ojos sabios viendo más allá de las palabras de Carla. Ten cuidado, mi niña. Recuerda, la justicia sin compasión puede ser tan peligrosa como la injusticia misma. Los siguientes 2 días fueron una vorágine de preparativos y tensión creciente. Carla, Javier y Luisa se movían por la mansión como sombras, recopilando información, escuchando conversaciones, buscando cualquier prueba que pudiera ser útil. La noche antes de la fiesta, Carla no pudo dormir. Se sentó en la pequeña sala de su apartamento, el billete de lotería en una mano y el amuleto de Mama Rosa en la otra. Afuera, la ciudad nunca dormía, sus luces un recordatorio constante de las vidas que estaban en juego. «Mamá», la voz somnolienta de Sofía la sobresaltó. «¿Estás bien?». Carla abrazó a su hija conteniendo las lágrimas. «Sí, mi amor, mamá solo está pensando». «¿En qué piensas?». Carla miró a los ojos inocentes de su hija y sonrió suavemente. «En el futuro, mi vida, en hacer lo correcto». Mientras acostaba a Sofía de nuevo, Carla tomó su decisión final. No había vuelta atrás. Mañana, en la fiesta benéfica, enfrentaría a Montero y su red de corrupción. Sin importar el costo personal, lucharía por un futuro mejor, no solo para sus hijos, sino para todos los que, como ella, soñaban con una vida digna en esta tierra que habían elegido como hogar. Con esa resolución, Carla finalmente se permitió descansar. Mañana sería el día que lo cambiaría todo para bien o para mal. La telaraña de la corrupción estaba a punto de ser expuesta, y ella estaría en el centro de la tormenta. La mansión Montero resplandecía bajo las luces de la noche, un faro de opulencia en medio de la ciudad. Limusinas y coches de lujo desfilaban por la entrada, depositando a la élite de Buenos Aires, políticos, empresarios, celebridades, todos vestidos con sus mejores galas para la gran fiesta benéfica. Carla se movía entre los invitados con gracia ensayada, una bandeja de champán en sus manos y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su uniforme de camarera le permitía mezclarse sin ser notada, sus ojos atentos captando cada detalle, cada conversación susurrada. «¿Todo listo?».
La voz de Javier sonó en el pequeño auricular oculto en su oído. Sí, murmuró Carla, fingiendo acomodar una servilleta. Montero está en su despacho con el ministro de Desarrollo Social. Luisa está en posición en la cocina. Desde su puesto en el jardín, Javier vigilaba las entradas y salidas. Alejandro está afuera, listo para recibir la información. Tenemos una hora antes de que el discurso principal comience. Carla respiró hondo, sintiendo el peso del USB oculto en su zapato. Allí habían almacenado todas las pruebas recopiladas en los últimos días, documentos escaneados, grabaciones, fotos. Era su bala de plata contra el imperio de corrupción de Montero. Con determinación, se acercó al despacho de Montero. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar voces alteradas desde dentro. No podemos arriesgarnos. Si sale a la luz, decía una voz que Carla reconoció como la del ministro. Tranquilo. La voz de Montero sonaba confiada. Todo está bajo control. Después de esta noche nadie podrá tocarnos. Carla se alejó silenciosamente, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué planeaban hacer después de la fiesta? La urgencia de su misión se hizo aún más palpable. De vuelta en el salón principal, Carla notó a un grupo de personas reunidas alrededor de una mujer elegante. Con sorpresa, reconoció a Beatriz Fuentes, la directora de la Fundación Nuevo Amanecer, la misma organización mencionada en los documentos que habían encontrado. Acercándose con su bandeja, Carla logró captar fragmentos de la conversación. El programa de reubicación está siendo un gran éxito, decía Beatriz con una sonrisa radiante. Estamos ayudando a cientos de inmigrantes a encontrar nuevos hogares. Carla sintió una punzada de rabia. Sabía la verdad detrás de ese programa de reubicación. No era más que una fachada para el tráfico de personas. Carla, la voz de Luisa sonó en su oído. Acabo de ver a Montero dirigirse al sótano con dos hombres que no reconozco. Parecían nerviosos. Voy para allá, respondió Carla, dejando su bandeja y moviéndose discretamente hacia las escaleras del sótano. El corazón le latía con fuerza mientras bajaba los escalones, consciente de que estaba adentrándose en territorio peligroso. Al llegar al final de la escalera, escuchó voces alteradas. Tenemos que deshacernos de todo, decía una voz desconocida. La policía está haciendo demasiadas preguntas sobre Ramírez. Carla se quedó helada. ¿Estaban hablando de Luis Ramírez, el activista desaparecido? Cálmense, la voz de Montero sonaba tensa. Tengo todo bajo control. Después de esta noche, borraremos todo rastro y... Un ruido repentino hizo que Carla perdiera el equilibrio, golpeando una caja cercana. Las voces se detuvieron abruptamente. ¿Quién anda ahí?, gritó Montero. El pánico se apoderó de Carla. Subió las escaleras a toda velocidad, consciente de los pasos que la perseguían. Al llegar al salón principal, se mezcló entre los invitados, su corazón latiendo desbocado. «Javier, Luisa», susurró urgentemente en su micrófono. «Tenemos que actuar ahora. Están planeando destruir las evidencias esta noche». «Entendido», respondió Javier. «Pondré en marcha el plan B. Prepárate». Los siguientes minutos fueron un torbellino. Mientras Montero subía al escenario para dar su discurso, Carla vio a Javier acercarse discretamente a los técnicos de sonido. De repente, las luces parpadearon y las pantallas gigantes que decoraban el salón cobraron vida. En lugar del video promocional de la Fundación, aparecieron documentos incriminatorios, fotos comprometedoras y grabaciones de audio. La voz de Montero discutiendo sus planes ilegales resonó por todo el salón. El caos se desató. Los invitados murmuraban confundidos, algunos tratando de salir apresuradamente. Montero, pálido como un fantasma, bajó del escenario tropezando. «¡Detengan esto!», gritó, pero era demasiado tarde. Carla vio a Alejandro entrar con un grupo de policías y periodistas. Era el momento de la verdad. Montero la vio y su rostro se contorsionó de rabia. «¡Tú!», gritó abalanzándose hacia ella. Carla retrocedió, pero Javier se interpuso enfrentando a Montero. «Se acabó», dijo con firmeza. «La verdad ha salido a la luz». Mientras la policía comenzaba a hacer arrestos y los flashes de las cámaras iluminaban la escena, Carla sintió una mezcla de alivio y temor.
Lo habían logrado. Habían expuesto la red de corrupción. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Afuera, la noche de Buenos Aires era testigo de un cambio sísmico. La telaraña de mentiras y corrupción comenzaba a desmoronarse, y en el centro de todo, una valiente mujer de la limpieza había encendido la chispa de la justicia. Carla miró a su alrededor, a los rostros conmocionados y confundidos de los poderosos, y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. El camino hacia la justicia sería largo y difícil, pero había dado el primer paso. La noche de la verdad había llegado, y nada volvería a ser igual. El amanecer encontró a Buenos Aires en un estado de conmoción. Los titulares de los periódicos gritaban sobre el escándalo de corrupción que había sacudido los cimientos de la sociedad argentina. Nombres de políticos, empresarios y supuestos filántropos llenaban las páginas. Todos conectados por la red de engaños tejida por Federico Montero. Carla observaba la ciudad despertar desde la ventana de una pequeña sala de espera en la fiscalía. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de declaraciones, interrogatorios y revelaciones impactantes. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía en alerta máxima. «Señora Mendoza», la voz del fiscal la sacó de sus pensamientos. «Gracias por su paciencia. Por favor, acompáñeme». En una oficina austera, Carla se encontró frente a un equipo de investigadores y abogados. El fiscal, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero determinados, se dirigió a ella. «Su testimonio ha sido invaluable, señora Mendoza. Gracias a usted y a sus compañeros, hemos podido desmantelar una de las redes de corrupción más grandes del país». Carla asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. ¿Qué pasará ahora? Montero y sus principales cómplices están bajo custodia. La investigación continuará, y es probable que se destapen aún más casos, pero... Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. «Debo advertirle que no será fácil. Estas personas tienen conexiones poderosas y no se rendirán sin luchar». «Entiendo», dijo Carla, pensando en Miguel y Sofía. «¿Estaremos seguros? Haremos todo lo posible para protegerlos. De hecho, esa es otra razón por la que la hemos llamado». El fiscal sacó un sobre de su escritorio y se lo entregó a Carla. Dentro había documentos oficiales y el billete de lotería. «Este billete», continuó el fiscal, «es evidencia crucial, pero también representa una suma considerable de dinero. Dinero que, técnicamente, le pertenece a usted por haberlo encontrado». Carla miró el billete, sintiendo el peso de la decisión que había tomado hace semanas. «¿Qué sugiere que haga con él?» El fiscal sonrió levemente. «Esa es su decisión, señora Mendoza, pero permítame sugerirle una opción. Podríamos usar ese dinero para establecer un fondo de ayuda para las víctimas de esta red de tráfico y explotación. Personas que, como usted, vinieron a este país buscando una vida mejor y fueron engañadas». Carla sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Pensó en todas las familias como la suya, en los sueños rotos y las esperanzas aplastadas. Sin dudarlo, tomó el billete y se lo devolvió al fiscal. «Hágalo», dijo con voz firme. «Usemos este dinero para algo bueno, para ayudar a quienes más lo necesitan». El fiscal asintió con respeto. «Es usted una mujer extraordinaria, señora Mendoza. Argentina necesita más personas como usted». Al salir de la fiscalía, Carla se encontró con Javier y Luisa esperándola. Los tres se abrazaron en silencio, unidos por la experiencia que habían compartido y los desafíos que aún tenían por delante. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Luisa, su voz mezclando miedo y esperanza. Carla miró a la ciudad que se extendía ante ellos, los primeros rayos del sol iluminando los edificios. «Seguiremos luchando», respondió, «por nosotros, por nuestros hijos, por todos los que vienen buscando una oportunidad». Javier sonrió. «¿Sabes? Siempre pensé que era solo una empleada más. Qué equivocado estaba». «Todos tenemos más fuerza de la que creemos», dijo Carla, pensando en las palabras de Mamá Rosa. «Solo necesitamos la oportunidad de demostrarlo». En los días y semanas que siguieron, Carla se encontró en el centro de una tormenta mediática. Su historia inspiró a otros a hablar, a denunciar injusticias.
El fondo de ayuda creció, ofreciendo esperanza a cientos de familias inmigrantes. Miguel finalmente recibió el tratamiento que necesitaba, y Sofía brillaba con orgullo cada vez que veía a su madre en las noticias. Mamá Rosa, con lágrimas en los ojos, le dijo a Carla: «Has honrado el espíritu de nuestros ancestros, mi niña». Una tarde, mientras ayudaba en un nuevo centro comunitario para inmigrantes, Carla se detuvo un momento para observar a su alrededor. Vio rostros llenos de esperanza. Escuchó risas y conversaciones en docenas de idiomas diferentes. En una esquina, Javier enseñaba jardinería a un grupo de niños, mientras Luisa organizaba clases de cocina tradicional. En ese momento, Carla comprendió que el verdadero premio no había sido el dinero del billete de lotería. El verdadero premio era esto: la comunidad que habían construido, la justicia por la que habían luchado, la esperanza que habían reavivado. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, Carla Mendoza sonrió. Su viaje había sido largo y difícil, lleno de peligros y sacrificios. Pero aquí estaba, de pie, más fuerte que nunca. Ya no era solo una empleada doméstica, una inmigrante invisible. Era una luchadora, una inspiración, un símbolo de que el cambio era posible. Y mientras miraba hacia el futuro, Carla supo que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades, de sueños por cumplir y de batallas aún por librar. Pero esta vez no estaría sola. Tenía una comunidad a su lado, una familia extendida unida por la esperanza y la determinación. El billete de la suerte había cambiado su vida, pero no de la manera que ella había imaginado inicialmente. Le había dado algo mucho más valioso que dinero. Le había dado un propósito, una voz y la fuerza para cambiar no solo su destino, sino el de muchos otros. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad que ahora verdaderamente podía llamar hogar, Carla Mendoza caminó hacia su futuro, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, con la certeza de que, unidos, podrían construir un mundo más justo y esperanzador para todos.